Hola amigos del Clúster Metropolitano de Energía. El presidente de México lo ha dicho fuerte y claro. No le gustan las energías limpias y odia a las empresas privadas que generan electricidad. Lo primero porque ni el Ejecutivo, ni su gabinete, ni Comisión Federal de Electricidad, ni la Secretaría de Energía entienden las ventajas y no les interesa replicar los éxitos que la generación con renovables ha tenido en todo el mundo. Y lo segundo, porque el presidente odia a la industria privada, que es a la vez aliada de CFE, pero que también compite contra esta ineficiente empresa del Estado encargada de la generación y distribución de la electricidad. Simplemente al presidente nunca le ha gustado la competencia, ni para él ni para Comisión Federal de Electricidad, aun cuando esta empresa del gobierno presenta pérdidas gigantescas. Simplemente para el gobierno actual, los generadores eólicos afean al paisaje y junto con las granjas solares no funcionan, y menos cuando no sopla el aire, pasa una nube o es de noche. En cuanto a la inversión privada en generación eléctrica, este gobierno acusa casi como si fueran traidores a la patria a las empresas que decidieron invertir en sus propias centrales eléctricas o bien en adquirir energía eléctrica más barata y confiable de los privados, ya sea que generen con renovables o con centrales a gas. El presidente ha criticado casi como si fueran traidores a la patria las empresas como Bimbo, Walmart, Oxxo y a otras empresas más por asegurar legítimamente un suministro eléctrico de mejor calidad y más barato. Y no se diga de Iberdrola, el enemigo extranjero número uno desde que López Obrador llegó al poder. Iberdrola es un líder mundial en generación privada que ha invertido en México a costo y riesgo de ellos mismos 1,314 megawatts instalados en renovables y 9,348 megawatts, en su mayor parte procedentes de ciclos combinados a gas, cuyo presidente, José Ignacio Sánchez Galán, simplemente respondió al presidente de México que si él no quiere inversión de Iberdrola en México, pues no tendrá inversión en México y que orientará sus inversiones a aquellos mercados que ofrezcan garantías de seguridad jurídica y estabilidad de medio y largo plazo. Los ingresos procedentes de México por parte de Iberdrola corresponden al 8% del total del grupo Iberdrola. En junio del año pasado, Iberdrola canceló una inversión de 1,200 millones de dólares que correspondían a la planta de ciclo combinado de Veracruz, anunciada apenas un mes antes, después de las continuas desavenencias entre Iberdrola y el regulador operador del gobierno mexicano y de recibir los embates constantes del presidente contra esta empresa mundial. Mientras se bloquea la inversión privada en generación eléctrica en México, Iberdrola se ha convertido, por ejemplo, en el tercer operador de renovables de Estados Unidos, con presencia en 24 estados de esta nación. En la opinión de López Obrador, otro notorio enemigo capitalista ha surgido recientemente. Se trata de Enel, de Italia, un líder mundial más en generación eléctrica, por el hecho de que se le ocurrió a esta empresa, Enel, usando su derecho legal, ampararse contra la modificación presidencial de la ley de la industria eléctrica. Solo por eso. Las continuas modificaciones de las normativas de seguridad y calidad de suministros, el incremento de las tarifas de transporte de electricidad y los continuos retrasos en las nuevas licencias de generación renovable no han hecho más que poner piedras en el camino en la presencia de Iberdrola y de otras empresas, sobre todo extranjeras, en México. La simple iniciativa presidencial de cambio a la ley de la industria eléctrica puede suponer la gota que derrama el vaso que está desbordando la paciencia de las empresas extranjeras y con el enojo del presidente de nuestro país. Y así van surgiendo, se quiera o no, enemigos y traidores de todas partes del mundo, según el presidente López Obrador, que son los mismos que en otros gobiernos mexicanos eran los amigos y socios, benefactores de México, que ayudaban al gobierno a satisfacer las necesidades energéticas del país y a un costo mucho más competitivo.
De héroes bienvenidos, López Obrador los ha convertido en villanos go home. De prosperar las enmiendas presidenciales aprobadas en el Congreso mexicano, la presencia de empresas energéticas extranjeras en el país podría llegar a su fin en un muy corto tiempo. Como lo hemos visto en nuestras conferencias, la iniciativa presidencial a la ley de la industria eléctrica favorece la generación de electricidad a partir de fuentes fósiles contaminantes y dañinas a la salud, además de ser caras, como es la generación con carbón y el combustóleo, a la vez que bloquean la participación y el crecimiento de proyectos competitivos de energías renovables e inversiones privadas. Ni las centrales de ciclo combinado a gas ni las renovables están en el radar de la Comisión Federal de Electricidad en términos reales. La siguiente bala perdida es contra el precio de la energía eléctrica en el país. El precio de la energía eléctrica se verá sin duda aumentado por generar con centrales más caras que las privadas, sobre todo las que emplean energía renovable. La realidad haría que no se pudieran compensar los elevados costos de generación de CFE con los privados renovables, mucho más económicos e imprescindibles en un país tan generoso en irradiación solar, en vientos, que son la envidia de muchos países europeos que sí se la juegan por generar con energías renovables del sol y del viento. La iniciativa presidencial de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, aprobada por el Congreso y detenida en tribunales, es una burda invitación a las empresas energéticas extranjeras a hacer las maletas y salirse del país ante la insistencia ideológica, puramente ideológica, que ellos son los enemigos del país. Y aunado a la arbitraria cancelación de la cervecería Constellation Brands en Mexicali, cuando ya tenía un avance sustancial en su construcción, son balas perdidas que han herido y siguen hiriendo de gravedad las inversiones extranjeras en el sector energético y en otros sectores más, y que también han herido a las garantías de seguridad jurídica y estabilidad a medio y largo plazo. Ante esta escena del crimen, han aparecido aluviones de solicitudes de amparos y demandas internacionales de empresas nacionales e internacionales en contra del gobierno mexicano. Y de los primeros amparos concedidos han seguido los demás, muchos más. Ante el enojo del Ejecutivo por encontrar resistencia de las empresas privadas de generación a dejarse morir, al no aceptar a todas luces la ideología de la 4T basada en que la generación eléctrica deba ser propiedad de un solo monopolio estatal llamado Comisión Federal de Electricidad, llena de deudas, operando crónicamente con enormes pérdidas y con una muy baja productividad comparada con empresas mundiales, como ya lo hemos analizado en nuestras conferencias anteriores. Son muchas las voces propias que pusieron en aviso al gobierno mexicano ante tal crimen legal, económico y ecológico causado por balas perdidas. Como lo advirtió Ildefonso Guajardo, secretario de Economía del gobierno con Peña Nieto y jefe de la delegación mexicana en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y hoy diputado del Congreso de la Unión, recientemente electo, dijo lo siguiente: si tomamos acciones que en un momento determinado cambien la perspectiva sobre lo que originalmente atrajo la inversión, puede llevarnos al riesgo de que perdamos la relación inversionista-Estado y eso le puede costar muchos millones de dólares al gobierno en reparación de daños. A estas críticas se han sumado la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, la Secretaría de Comercio de Canadá, la Subsecretaria del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, la Comunidad de Países Europeos, además de muchas instituciones mexicanas como el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Barra Mexicana de Abogados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Confederación Patronal de la República Mexicana y muchísimas más. No habrá que esperar tanto para ver las consecuencias que la iniciativa preferente presidencial tendrá sobre las inversiones internacionales y la atención del gobierno contra la inversión privada en generación eléctrica
ha ido subiendo paulatinamente con los avances legislativos en la tramitación de la ley. Balas perdidas que hieren a México y que dudosamente ayudan a la Comisión Federal de Electricidad. Balas perdidas en la resolución que modificó los términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, que se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2016. Con esta separación legal se lograba dividir subsidiarias y filiales de la CFE para que financieramente se supiera en dónde tenían pérdidas y en dónde tenían utilidades y pudieran participar en el mercado en igualdad de circunstancias. En marzo del año 2019 se modifican estos términos y así la CFE, bajo la batuta de Manuel Bartlett, puede autorregularse, o sea, hace opaco en dónde hay pérdidas, en dónde hay ganancias y permite manipular los precios del recientemente creado mercado eléctrico mayorista. Balas perdidas que hirieron la continuidad legal en el país con cambios regulatorios al uso de energías de un plumazo por parte del gobierno, que pone barreras sorpresivas al uso de las energías limpias en generación eléctrica y de mejor precio en el mercado. Es un cambio que primero es ilegal porque no cuenta con la revisión y visto bueno de la Comisión de Competencia Económica. Y además es un documento que se soporta en una enorme falta a la verdad. La Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía argumentan que las empresas de energía solar y eólica generan energía de manera intermitente y por ello hay alteraciones en la red de suministro, lo que genera inestabilidad. Como lo hemos visto en varias de nuestras conferencias, esto es una enorme falta, la verdad, porque las empresas que obtienen su contrato de interconexión para proveer energía al sistema eléctrico nacional, lo reciben una vez que el SENACE se los otorga, habiendo cumplido con por lo menos 3 estudios que demuestran que han invertido en equipo de protección a la red, que hacen que la corriente sea síncrona, lo que elimina estas oscilaciones y que solo esconde una verdad irrefutable, que el sistema de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad es demasiado débil y que por más de 16 años se ha insistido en la necesidad de invertir en líneas de transmisión que ahora ya son urgentes. Cabe recalcar que, a diferencia de la generación, la iniciativa privada no puede entrar en las áreas de transmisión y distribución que son controladas exclusivamente por la CFE. Una bala perdida más es la imposición de un modelo para generar la electricidad que se demanda, que nada tiene que ver con el despacho por mérito. Este despacho por mérito la han adoptado la gran mayoría de los países del mundo. El despacho por mérito, como lo sabemos, es el conectar primero las centrales que generan el costo de generación más barato y así paulatinamente hasta que la demanda de electricidad sea compensada por la oferta de cada central, empezando con la que genera electricidad más barata y terminando con la más cara. La propuesta presidencial se traduce en una manipulación del mercado eléctrico que en lugar de favorecer primero a las energías más baratas y limpias como suministro para el sistema eléctrico nacional en beneficio de los usuarios finales, como son la eólica y la solar, da prioridad a la más cara y sucia, que es el combustóleo que le suministra Pemex a la Comisión Federal de Electricidad, porque ya no la puede exportar. Para que sean sus centrales, las centrales de CFE, en ser despachadas primero, no importando si utilizan insumos caros y sucios, balas perdidas que hieren a la economía popular, además del cambio de juego en las condiciones en que se ofreció a las empresas privadas para instalar centrales generadoras en México. Balas perdidas del actual gobierno que hieren los compromisos de México, que lo obligan a incumplir con sus compromisos ambientales pactados y firmados, como son el Acuerdo Climático de París, donde México contrajo el compromiso de generar el 35% con energías limpias para el año 2024, fecha que ahora, después de 3 años de inactividad del gobierno actual en materia de renovables, se ve imposible de alcanzar. Al cancelar desde 2018 las subastas para la instalación de nuevas centrales con energías renovables privadas.
balas perdidas que hieren además al prestigio energético de México, que pasó de ser líder de América en atracción de inversiones y en construcción de centrales de generación renovables, al estado actual, donde muchas de las empresas que han invertido y construido centrales huyen del país, vendiendo sus instalaciones al mejor postor y avisando a la comunidad mundial que huyan de México por no encontrar una solidez en el respeto a la legalidad y a las condiciones que había cuando estos inversionistas decidieron entrar en nuestro país. Balas perdidas también que prostituyen a los certificados de energías limpias al facilitar a la Comisión Federal de Electricidad que su generación hidroeléctrica y nuclear obtuvieran esos certificados de energías limpias a pesar de no ser instalaciones nuevas. En octubre del año 2019, la Secretaría de Energía de México publicó reglas para que las hidroeléctricas y la central nuclear de la Comisión Federal de Electricidad obtuvieran esos certificados de energías limpias aún sin ser inversiones nuevas. Como lo hemos indicado en nuestras conferencias, los certificados de energías limpias fueron generados para impulsar inversión en nuevas centrales que no contaminen y así asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales en cuanto a reducción de emisiones, bajando y estabilizando el precio de la energía eléctrica en el largo plazo. La necesidad de generar certificados de energías limpias les dio un valor de mercado. Al hacer el cambio, la Secretaría de Energía desvirtuó artificialmente el propósito de estos certificados y los devaluó en beneficio de la CFE y en perjuicio de los inversionistas. Y por si fuera poco, en este gobierno quizá no se han dado cuenta o de plano no les importa que se estén dando un balazo en el pie de una bala perdida más, porque varias de las empresas que han invertido en energías renovables tienen créditos con la banca de desarrollo. Si estas empresas quiebran, no le van a pagar a Banobras, ni a Nafin, ni a nadie. Los invitamos a nuestra conferencia debate, las balas perdidas que están causando la agonía de la generación eléctrica privada y el uso de las energías renovables en México. En este capítulo analizaremos la prostitución que el gobierno ha logrado de los certificados de energías limpias, balas perdidas que hieren, al igual que las demás, a nuestro país, logrando que las energías renovables agonicen en México. Acompáñenos este viernes 25 de junio a las 5 de la tarde. No falten, se va a poner interesante.